la grabación. Ustedes, como método de participación, tienen en la parte inferior derecha eh, una opción que es la de levantar la mano. Entonces, la persona que pues, quiera levantar la mano, o si de pronto yo no lo puedo ver porque estoy compartiendo las diapositivas, entonces me lo hace saber. Lo que yo quiero es que las clases siempre sean muy participativas y quiero saber, pues, qué es lo que ustedes, qué cúmulo de conocimientos han ustedes esto de alguna manera apilado o apiñado durante todo el desarrollo de toda la carrera universitaria. Entonces vamos a empezar con el taller de escritura, que es el taller de resumen. Muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y esto para qué me puede servir a mí? Esto nos sirve a nosotros porque nosotros vamos a tener que leer en segunda lengua. O sea, una de las competencias y de las habilidades que tiene el curso es que nosotros vamos a tener que empezar a hacer lecturas en una lengua extranjera. Esa lengua extranjera para este caso va a ser inglés. Entonces, esa lengua extranjera que es el inglés, nosotros de alguna manera lo que vamos a hacer es que, eh, pues, vamos a tener que poderla sintetizar para que ustedes después me puedan mostrar esa síntesis de esa información y adicionalmente, pues, también para que ustedes, eh, además de eso, para que ustedes también lo tengan para, lo guarden esos resúmenes para ustedes. Entonces, ustedes van a guardar esos resúmenes y pues algunos de ellos van a ser susceptibles de evaluación formativa. Entonces vamos a iniciar con las diapositivas. Vuelvo y les digo, tomen apuntes porque no les puedo compartir las diapositivas porque no son propiedad intelectual mía. Y entonces decirle que, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, ¿será que puede aceptar un compañero que está intentando entrar? Sí, ya, ya. Brandon, sí, ya. Lo que pasa es que él, mientras que yo lo acepto, se demora un poquito en ingresar. Creo que ya ingresó, Brandon. Listo. Muchas gracias. Eso me gusta. No, profe, es Nicolás. Ah, Nicolás, muestra. Tenemos a Jason también. Algunas Oye, personas. profe, ya cansé de ingresar. Ah, Gracias, listo. profe, gracias. Soy yo, Nicolás. Pues yo los voy a ir ingresando. Listo, muchas gracias. De todas maneras, lo que ustedes vean, pues me dicen, no duden en decirme cualquier cosa. Entonces, ¿cuál va a ser el orden del día? El orden del día, en este caso no vamos a dar el diligenciamiento de una encuesta porque eso fue el semestre pasado. Claridades sobre Turnitin, pues decirles que yo empleo una plataforma que se llama Turnitin. Cuando yo les pido trabajos escritos, yo les pido que los suban a una plataforma que se llama Turnitin. Vamos a hacer un pequeño repaso. El semestre pasado hicimos 5 talleres grandes con la profesora de literatura y lengua castellana. Este semestre no contamos con ella, pero yo les voy a hacer los talleres. Se los voy a hacer de una manera simplificada. Después vamos a ver generalidades sobre el resumen. Vamos a hacer algunas estrategias para la elaboración de resúmenes. El semestre pasado hicimos un ejercicio práctico. Esta vez no lo vamos a poder hacer. Y el semestre pasado hicimos una evaluación de un resumen que ya habíamos entregado en una primera clase. Entonces, este semestre voy a utilizar otra metodología diferente. Vamos a darle acceso aquí a David Sandoval. Listo. Entonces, esta es la encuesta que no vamos a hacer. Este es la plataforma Turnitin que yo les digo que yo empleo cuando recibo trabajos escritos. Lo que hace la plataforma Turnitin es que la, la- la plataforma Turnitin lo que hace es que eh, la plataforma Turnitin lo que hace es que me dice ustedes de dónde están sacando referencias, de dónde están sacando citas, bibliografía, o si no lo están haciendo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, de una vez les digo eso. Vamos a mirar lo que sería para el semestre pasado un repaso. Esta vez no va a ser repaso, vamos a ver esto brevemente. Entonces, ¿qué es la escritura? Entonces, la escritura es una tecnología que refleja formas de pensamiento y sirve para comunicarse y para preservar el conocimiento. Es un concepto muy básico que tenemos de escritura, pero pienso que es un concepto, así como es muy básico, también es un concepto muy funcional. Entonces quiero decirles pues que ahora en adelante tratemos de manejar este tipo de conceptos que aunque sean sencillos, pues tienen una argumentación sólida. Entonces, ¿qué es la escritura? Es una tecnología que refleja formas de pensamiento y sirve para comunicarse y preservar el conocimiento. Porque sabemos que si bien el lenguaje oral es importante, muchas veces se caracteriza porque pasado el tiempo, ese lenguaje oral puede llegar a perderse, pero nos damos cuenta que el lenguaje escrito de alguna manera puede que llegue a tener una mayor trascendencia. ¿Qué son los géneros discursivos? Son tipos de textos que se agrupan debido a unas características comunes.
Así de sencillo. ¿Qué son los géneros discursivos? Son tipos de textos que se agrupan debido a unas características comunes. Para nuestro caso tenemos 3 campos genéricos que son importantes en nuestra aplicación, y es el ámbito académico, que es este que estamos nosotros en este momento, nos estamos desenvolviendo en el campo académico. Está el campo científico, que es cuando ustedes hagan sus trabajos de grado, sus tesis de grado, cuando ustedes de pronto hagan posgrado y hagan investigación. Y está el ámbito profesional, que es muy importante. Entonces son 3 campos genéricos en los cuales se van a presentar géneros discursivos en todos ellos. ¿Qué son géneros discursivos? Como clasificaciones, como clases de discursos, que pueden ser orales, escritos, imágenes. Y transversalmente a esto vamos a ver los conceptos de coherencia y cohesión. Cuando yo hice este taller de escritura, oralidad y lectura con énfasis en educación superior, a mí se me facilitó mucho entender esto de la cohesión, porque para nosotros en la materia de suelos, cuando vemos laboratorio de suelos y cuando vemos suelos 1, los que cojan electivas de mecánica de suelos, sabemos que la cohesión es esa capacidad que tienen las partículas a nivel molecular de un suelo para atraerse entre sí o no. Cuando yo vi ese seminario, yo de alguna manera llevaba ventaja sobre mis compañeros, porque mis compañeros no tenían ese concepto de cohesión que nosotros los ingenieros civiles sí manejamos. Entonces vamos a mirar rápidamente qué es eso de coherencia y cohesión. La coherencia hace referencia al tema y a las relaciones de significado dentro del texto. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto de tener coherencia en un texto? Quiere decir que si usted dice que el texto va a ser sobre construcción, usted no termine hablando de cocina en ese texto que usted está haciendo de construcción. Y si habla de cocina es porque tiene que ver directamente con el tema de la construcción. Eso es lo que quiere decir tener coherencia. Ahora, ¿qué es tener cohesión? La cohesión hace referencia a cómo está constituido un texto y las relaciones funcionales entre sus elementos. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la cohesión tiene más que ver como con los aspectos estructurales del texto, con los aspectos de la forma. Entonces, la puntuación, que la redacción, los conectores, la idea principal, cómo se están armando los párrafos, de alguna manera hasta la forma física, la métrica del texto. Entonces, la coherencia habla mucho como del tema, como del fondo, y la cohesión habla mucho de la estructura del texto. Continuamos. Ya que vimos esto que nosotros estamos viendo en 10 minutos, el semestre pasado, pues una especialista en el tema usó 2 horas para ver eso. Entonces, vamos a ver las generalidades del resumen. Para nosotros el resumen va a ser muy importante, pero entonces miremos qué es un resumen. Entonces, un resumen, y citamos acá, es un escrito informativo referencial en tanto que su intención es presentar de modo fiel las ideas esenciales que desarrolla cualquier tipo de texto. Y esto lo sacamos de un autor afanador de una publicación del año 2016, que al final les voy a dar la bibliografía para el que esté interesado en ahondar en el tema. Ahora bien, ¿para qué sirve el resumen? Entonces el resumen sirve para planificar la escritura, para iniciar una discusión sobre un tema, para organizar una información, para invitar a la lectura, para anticipar información de la toma de decisiones, como una guía de interpretación o como una técnica de estudio. Yo estoy seguro que la mayoría de ustedes habrán, en algún momento, se habrán cruzado con algunas de todas estas características y con alguna de estas funcionalidades del resumen. ¿Listo? Entonces, continuamos. Características. El resumen tiene que ser exacto, claro, conciso y breve. ¿Qué quiere decir esto de que el resumen tiene que ser exacto, claro, conciso y breve? Me quiere decir que yo no puedo empezar a escribir cosas que estén por fuera del resumen. Nosotros nos vemos muchas veces tentados a, cuando vamos a hacer un resumen, tener saberes propios que traemos de otras partes que no son el texto original y tratar de meterlos en el resumen. Entonces esto nos está diciendo aquí que dentro de las características que debe tener un buen resumen, pues esto no lo deberíamos hacer. Debe ser conciso, es decir, debe tratar de sintetizar la información. Y esta característica, cuarta característica, es muy importante, que sea breve. Si yo tengo una lectura, una escritura
un artículo, un ensayo, un trabajo, un informe que tiene una extensión de 10 hojas y me dicen que lo resuma, yo no puedo salir con un resumen de 12 hojas, ¿verdad? Yo tendría que salir con un resumen que esté entre un tercio y un cuarto de la extensión de la lectura original. Entonces, si tengo una lectura de 10 hojas, lo normal sería que mi resumen estuviera entre 3 y 4 hojas. Entre 3 y 2 hojas, perdón. ¿Sí? Entre 2 hojas y media. Que estaría entre un tercio y un cuarto. Un tercio son 3 hojas, un poquito más de 3 hojas, y un cuarto es un poquito más de 2 hojas. Entonces, digamos que estuviera entre 3 y 4 hojas. Ahora, la segunda gran grupo de características es que tenga fidelidad al orden del texto original. Yo debo tratar de que las ideas se expongan en el mismo orden que se están poniendo en el texto original. A veces nosotros queremos simplemente en el resumen que hacemos cambiar o invertir la presentación de las ideas como está en el texto original, y eso no lo debemos hacer porque el autor original debe tener algún tipo de intención al mostrar las ideas de la manera como están en el texto original, y yo no puedo llegar a cambiarlas de una manera arbitraria. Ahora, la tercer grupo de características es muy importante, no añade nueva información. Tiene algo que ver con lo que estamos hablando de ser exacto en el primer grupo de características. Yo no puedo coger mis presaberes que están por fuera del texto y traer información que no esté en la lectura original para añadirla al resumen porque yo considero de manera subjetiva que debería ir allí. No, yo tengo que ser fiel al texto original y no debo añadir nueva información. Y por último, utiliza un lenguaje más sencillo de entender. Si yo en el texto original tenía un desarrollo con un lenguaje muy técnico, entonces de alguna manera lo que tiene que pasar es que en el desarrollo de ese nuevo texto que nace, que es el resumen, yo debo tratar de que el lenguaje sea más claro y sea más sencillo. Si una de, por ejemplo, de mis funciones es invitar a las personas a que lean el texto grande, pues yo no voy a asustar a las personas en el resumen. Ahora vamos a mirar algunos tipos de resúmenes propuestos por el Centro de Lectura y Escritura de la Universidad Autónoma del Oriente. Entonces, hay hay resúmenes que son informativos. Dicen que dan cuenta del texto original, incluyendo las ideas más importantes de este. Su extensión usualmente es entre 100 y 200 palabras, entonces es un texto informativo. Ahora, un texto descriptivo, además de dar a conocer de qué se trata el texto original, explica su estructura. También explica la estructura del texto original. Y un abstract. ¿Qué es un abstract? Un abstract se trata de un breve resumen que se ubica al inicio de un artículo científico y que da cuenta del contenido esencial de este planteamiento del problema, método, resultados o conclusiones. Le hago una pregunta a ustedes. Les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Qué tipo de resumen creen ustedes que han empleado o que van a emplear en lo que les queda de carrera? Yo diría que descriptivo. Sí, descriptivo, y bueno, denme un ejemplo práctico. Sea descriptivo, sea informativo, sea abstract. Pues una vez tiene que explicarle, digamos, a personas que a veces no han visto nada de esto o algo así. Sea como lo mejor explicativo, o sea, describir las cosas como lo mejor que se pueda entender. Listo, muy Diría bien, yo. Nicolás. Es para sintetizar información, ¿verdad? Sintetizar información y dársela a otras personas que de pronto no tienen el tiempo de leer o de conocer todo lo que nosotros conocemos. Nosotros hacemos un resumen y se lo resumimos a alguien más, ¿sí? Bueno, Sí, listo. más que todo por eso. ¿Y qué otro? Hay un tipo de resumen que es muy importante para ustedes, sobre todo ahora en la parte final de sus carreras. El profe, Claro, el abstract. ¿Por qué? para la tesis de grado. Exactamente. Ustedes para la tesis de grado, ustedes van a tener que emplear el abstract. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una publicación y a ustedes de alguna manera, les conviene que su resumen esté en el idioma inglés, por eso se llama abstract. Pues ese abstract también se hace en español, pero por lo general se ha hecho moda en la comunidad científica de que todos los abstract tengan que ir en inglés. ¿Por qué? Para que puedan ser metidos en los motores de búsqueda de la literatura y de la literatura científica. Entonces, por ejemplo, Scopus, Scival, Web of Science son los motores de búsqueda
de los artículos científicos. Si ustedes quieren que su estudio, que su tesis de grado, que su trabajo de grado sea tenido en cuenta en las búsquedas posteriores, ustedes tienen que hacer un abstract, es decir, un resumen de su trabajo de grado. Entonces, para nosotros este tipo de resumen va a ser muy importante. Ahora, ¿quién tiene alguna otra cosa que decir? Yo creo que también estamos acostumbrados al abstract de todos los laboratorios prácticos que hemos desarrollado en la carrera, como sí, algo más cotidiano para todos. Ah, listo, muy bien, Jorge. Entonces, en lo que es laboratorios, ustedes han tenido que utilizar los abstracts, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, yo les digo que hay ciertos tipos de resúmenes que ustedes utilizan muy, o sea, muy frecuentemente, como lo decía Nicolás, y es el resumen que se hace con motivos de estudio, de apuntes de estudio. ¿Listo? Entonces, ese era el que decía Nicolás. Cuando yo hago todo un resumen de un tema que tengo que estudiar y ya no tengo que estudiar sobre un texto muy grueso o sobre un tema muy grueso, sino yo mismo sintetizo la información de la manera que yo creo que es pertinente y utilizo ese resumen para estudiar. También los apuntes de clase también pueden ser un resumen. El profesor nos está mostrando 27, 28 diapositivas y yo resumo eso en 3 diapositivas, 4 diapositivas, por así decirlo, hablando de extensión. Entonces, muy bien. Entonces, ahí ya nos estamos dando cuenta que el resumen es muy importante para nosotros en nuestra vida, en los 3 campos. ¿Alguien recuerda cuáles son los 3 campos o ya se les olvidó? El primer campo, ¿cuál es? El que estamos viviendo en este momento. El académico, profe. Muy bien, el académico. El segundo campo, ¿cuál sería? El científico y el último es el profesional. Muy bien. Entonces, el académico, el científico y el profesional. Muy bien. Les digo, tomen apuntes de esto porque esto es susceptible de evaluación. Entonces, esos serían los 3 campos en los cuales nosotros podríamos estar mirando los géneros discursivos. Ahora, ¿cuáles son las estrategias para la elaboración de resúmenes? Entonces, tenemos la supresión u omisión. Entonces, identificación de la información más relevante y eliminación de lo que no se necesita para interpretar el texto. Este ejercicio que traemos acá es un ejercicio que fue extraído de una bitácora de una obra, ¿sí? Entonces, por ahí hay algún error. Vamos a ver si alguno nota qué tipo de error hay por ahí. Entonces, primero vamos a leerlo, después miramos cuál es un error pequeñito, conceptual, pero hay un errorcito por ahí. Y después vamos a mirar cómo es el ejercicio de hacer un resumen de esto que sucedió. Entonces, el ejemplo es este. Vuelvo y les digo, esto está extraído de una bitácora de obra. Entonces, una bitácora de obras. El ejemplo es este. El martes pasado, en plena hora de almuerzo, a las 12:45, en la obra hubo un accidente que provocó un ruido estruendoso en la construcción. Uno de los funcionarios se dio cuenta que el accidente ocurrió con la máquina mezcladora de cemento, que estaba funcionando desde inicio del año. Aunque no hubo heridos, se detuvieron las actividades de los ayudantes y encargados de las diferentes áreas, mientras se solucionaba el problema. Ellos estaban preocupados por el cumplimiento del cronograma. Entonces, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ven el pequeño error? Si es que lo ven. De pronto, no sé, yo pienso que de pronto como que en el punto que está después de la palabra problema, cuando después dice ellos están preocupados por el cumplimiento del cronograma. Bueno, el error no es estructural. Es un error como anecdótico. Ah, ok. Listo. Profesor, yo tengo una opinión, no sé si tal Sí, a vez ver. a la hora de decir que el almuerzo y también las 12:45 es como redundante la información. Sí, puede ser, pero todavía no hemos entrado en eso. Todavía no, está bien, pero todavía no hemos entrado en eso. Es un error conceptual que hay de construcción como tal.
Profe, ¿será que estaban preocupados por el cumplimiento del cronograma, pero al mismo tiempo estaban en hora de almuerzo? Bueno, está bien. Ahí hay una cosa que se me hace curiosa a mí, y es si estaban a las 12:45, no tendrían que estar trabajando, porque nosotros sabemos que la hora del almuerzo en las obras, ¿cuál es? 12 a 2. De 12 a 1. La hora del almuerzo en todas las obras, en el 99% de las obras que yo conozco, es de 12 a 1 de la tarde, ¿sí? Porque el trabajador de la construcción empieza a trabajar desde las 7 hasta las 12. Entonces, desde las 7 hasta las 12 ya lleva 5 horas trabajando. Dan para almorzar de 12 a 1, a la 1 vuelve a entrar y sale a las 5, ¿cierto? Entonces, de alguna manera, esa hora que se economizan a la hora del almuerzo, la utilizan para salir más temprano. Claro que si ustedes se dan cuenta, están trabajando más de las 8 horas diarias que permite la ley. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Todavía no. Bueno, se los voy a decir. ¿O alguien tiene alguna otra opinión? ¿En que tuvieron las actividades, profesor? ¿Detuvieron las actividades? No, eso no es. Es algo más conceptual. O sea, es algo más de construcción que de escritura. Les voy a dar una pista. ¿Listo? Tiene que ver con la máquina. Pues ahí dice que estaba en funcionamiento desde el inicio del año, pero pues esto, digamos, el texto en general no representa una fecha exacta en la que ocurrió el accidente con la máquina, entonces no se sabe el tiempo que ha estado funcionando o algo así. Eso es importante, pero eso no es. Es más de construcción, es más conceptual. Se los voy a decir. Que la máquina no es mezcladora de cemento. ¿Es mezcladora de qué? De concreto. Muy bien, eso es. La máquina no es una mezcladora de cemento, es una mezcladora de concreto. Lo que pasó fue que la persona que digitó esto es la profesora de español y literatura y pues ella no tiene la manera de saber de que para nosotros el cemento es uno de los componentes del concreto, ¿sí? Lo que normalmente la gente que no es ingeniero civil o arquitecto piensan que el cemento es igual a concreto. Entonces, ahí debería decir máquina mezcladora de concreto, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí pasamos a todas esas cosas que ustedes me compartieron que tienen mucha razón en todas esas apreciaciones. Entonces vamos a mirar, ¿cómo haríamos nosotros la supresión u omisión? ¿Qué suprimiríamos ahí y qué dejaríamos? Entonces vamos a mirar cuál fue el ejercicio que hicimos con la profesora el semestre pasado. Entonces ella lo que nosotros hicimos con ella fue que simplemente, de acuerdo a lo que dice la definición de supresión u omisión, identificamos la información más relevante y la subrayamos o la resaltamos. Entonces, selección, extracción de la información que constituye el sentido global del texto. Ahí sí hay algo muy subjetivo, porque para cada cual tendrá importancia ciertos aspectos y para otras personas no. Después de eso, entonces, ¿qué se hace? Se coge las partes que nosotros señalamos en verde y las vamos a armar un nuevo párrafo que tenga sentido para nosotros. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Le vamos a agregar algunos conectores para que tenga cohesión y coherencia. Entonces vamos a leer cómo quedaría empleando la técnica de supresión u omisión. Entonces sería, el martes a las 12:45 p.m. hubo un accidente con la máquina mezcladora de cemento, que nosotros ya sabemos que debería decir concreto, que estaba en funcionamiento desde el inicio del año, aunque no hubo heridos, se detuvieron las actividades. Se dan cuenta que de alguna manera sintetizamos a menos de la mitad del texto con este nuevo resumen que hicimos. Ahora, ¿ustedes creen que la información que está ahí sí es la relevante o yo podría, digamos, quitar que la máquina mezcladora estaba en funcionamiento desde el inicio del año? ¿Yo podría quitar eso? Sí puede ser porque como tal no dice nada acerca de que... Ah, no, pero sí dice que el accidente ocurrió con la máquina, entonces no se puede quitar porque están diciendo como eso fue lo que causó el accidente. Muy bien, muy bien. Eso era lo que yo quería escuchar. ¿Por qué dejamos esa información de la máquina? De que la máquina está en funcionamiento desde el inicio del año. Posiblemente para informarle a las personas que son las encargadas del mantenimiento y de seguridad en el trabajo, que la máquina hacía mucho rato que estaba trabajando y que muy posiblemente no tenía un mantenimiento preventivo ni correctivo. Entonces, por eso, yo hubiera podido de pronto hasta quitar esa
esa información, pero después consideré que esa información era relevante para las personas que le hacen el mantenimiento a los equipos y maquinarias. Ahora vamos a seguir con otra de las... Esta no es la única estrategia para elaborar resúmenes, también está la estrategia de la generalización. ¿En qué consiste la estrategia de la generalización? Sustituir una serie de elementos con características particulares y comunes por una proposición que los englobe. Una proposición quiere decir pues una nueva sentencia, ¿no? Entonces, ejemplo, ayudantes y encargados de las diferentes áreas. Nosotros nos dimos cuenta, voy a volver hacia atrás, nos dimos cuenta que en este texto, y voy a señalar con el puntero, en este texto dice, se detuvieron las actividades, los ayudantes y los encargados de las diferentes áreas. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que ayudantes y encargados de las diferentes áreas lo puedo convertir en empleados. Entonces, vamos a mirar. Entonces ese sería un ejemplo, por ejemplo, de hacer generalizaciones, coger varios aspectos que sean comunes y englobarlos en una sola palabra. Por ejemplo, en este caso, encargados y ayudantes, los puedo decir que son empleados porque todos son empleados de la obra. Y así estoy sintetizando la información. Existe una tercera técnica que es la integración o construcción. ¿Qué quiere decir esto? Fundir elementos constitutivos de una secuencia en un concepto que no necesariamente está presente en el texto. Entonces dice, el ingeniero jefe se reunió con los directivos del proyecto, ellos hablaron sobre las diferentes actividades y tiempos de la obra, hicieron un documento de ello. Esto es un nuevo ejemplo, ¿sí? Esto pasó después de que hubo el accidente con la máquina. Lo que pasó fue que se reunieron después aparte y entonces me dice, el ingeniero jefe se reunió con los directivos del proyecto, ellos hablaron sobre las diferentes actividades y tiempos de la obra y hicieron un documento o hicieron un documento de ello. Nosotros, pues de pronto ustedes no lo saben muy bien, pero los documentos que tienen que ver los tiempos y las duraciones de las actividades se llama el cronograma de la obra. Entonces yo podría, todo esto del ingeniero jefe se reunió con los directivos del proyecto, ellos le hablaron de las diferentes actividades y tiempos de obra, hicieron un documento de ello, yo podría sintetizarlo en, se realizó el cronograma con la junta directiva. ¿La junta directiva quiénes serían? El ingeniero jefe y los directivos del proyecto. Claro que en las obras, por lo general, no se llama junta directiva, en las obras se llama comité de obra. Ese comité de obra está presente el director, el ingeniero, el director de obra, está el ingeniero residente, están pues los representantes de la empresa que no siempre están en la obra, y a eso se le llama un comité de obra, así como también está la persona de salud y seguridad en el trabajo y también está la parte ambiental ahora. Entonces, ya tuvimos 3 ejemplos de métodos para elaborar resúmenes, o herramientas o estrategias. Ahora, vamos a mirar algunas recomendaciones para elaborar resúmenes del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad Autónoma del Oriente y de la Universidad del Bosque. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Entonces, primero que todo, usted tiene que organizar las ideas del resumen, iniciando con las más relevantes hasta las menos importantes. Segundo, no copiar de manera literal ideas propias del libro, artículo o película que está resumiendo. Tercero, asegurarse de que el escrito no sea más extenso que el original. Cuarto, planear, escribir, revisar y editar el texto, pues de esta forma se tendrá un producto de calidad. Entonces vamos a mirar qué nos dice esto de planear, escribir, revisar y editar. La planeación, entonces, la planeación es antes de que usted empiece a hacer ningún resumen ni antes de que usted empiece a hacer nada, usted va a hacer una preparación. Entonces dice, analice el texto, tome notas al margen y subraye la información clave. Haga una lista ordenada de ideas principales, pero usted hasta ahí no ha hecho ningún resumen. Usted hasta ahí solamente, de acuerdo a la primera táctica que utilizamos para hacer resumen, usted lo que está haciendo es como seleccionando solamente. Después sí viene la parte de textualización, y en esa parte de textualización usted lo que hace es estructure el texto a partir del listado de ideas principales que hizo anteriormente, sea breve, objetivo y claro, una las ideas con otras, use conectores y escriba párrafos completos, que obviamente sean de menor extensión que los originales. Y por último, revisión. Evalúe si se ha omitido información relevante del texto base. El resumen debe ser comprensible para cualquier lector. Tenga en cuenta el orden del texto original y céntrese en la coherencia y la cohesión del texto, que también ya las vimos. Nosotros aquí el semestre pasado hicimos un ejercicio práctico de la lectura que precisamente yo ya les envié a ustedes por correo, en el segundo correo que les envié el día, si no estoy mal, el día miércoles. Entonces, esto ustedes también lo van a tener que hacer. Ustedes van a tener que aplicar un resumen
a esa lectura en lengua extranjera que yo les envié el día miércoles. De una vez les voy diciendo, ese resumen va a quedar, si hacemos la próxima clase, si la volvemos a hacer el viernes, entonces va a quedar para el próximo viernes 29 de mayo. ¿Listo? Por favor, copien ahí. Vamos a empezar a hacer el resumen de la lectura en lengua extranjera y para ustedes va a quedar para el viernes 29 de mayo. Van a tener que tener listo ese resumen en un archivo de procesador de texto y yo les voy a decir a qué plataforma lo van a tener que subir. De momento, pues les estoy brindando las herramientas de cómo hacer un resumen para que ustedes lo hagan de una manera óptima, de una manera académica, de una manera estructurada. Listo. Entonces, aquí les estoy brindando también a ustedes la bibliografía utilizada en esta clase que hemos hecho. La bibliografía utilizada pues cuenta, entre otros libros, de Afanador, que en el año 2016 publicó la guía para hacer un resumen. También del Centro de Lectura y Escritura de la Universidad Autónoma del Occidente del 2017, con un texto que se llama El Resumen. El Instituto Cervantes, Diccionario en Términos Claves de L.E. recuperado. Perelman, La construcción del resumen. Y entonces tenemos esta bibliografía para el que quiera ahondar, pero básicamente tenemos esta metodología de trabajar. Básicamente tenemos esta metodología de trabajar. Ahora, bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de lo que acabamos de decir? Bueno, si no tienen preguntas, esta es la forma en la que la Escuela de Literatura y Lengua Castellana el semestre pasado nos hizo una alfabetización académica. Pero al interior de la Escuela de Ingeniería Civil y del área de gestión de proyectos, que es a la que pertenece esta asignatura, el profesor Guillermo Mejía también tiene una metodología para realizar resúmenes. Vamos a mirarla. Yo también ya se la envié a ustedes. Si ustedes lo recuerdan, yo les envié a ustedes toda esta información, todo este material de clase. Entonces, vamos, en este momento ahora voy a compartir la metodología que tiene el profesor Guillermo para elaborar resúmenes. ¿Y cuál es la idea? La idea es que nosotros pues cojamos los elementos que nos sirvan de una metodología y de la otra, de un método y del otro, y lo empleemos de alguna manera para nuestro beneficio. Entonces, por favor me verifican si en este momento están viendo un archivo de PDF que dice resúmenes. Señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Entonces, en esta metodología, ¿qué es lo que se hace? Resúmenes. Entonces, el profesor Guillermo Mejía, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Civil, él fue el que preparó este material y él nos dice que lo primero que debemos hacer es definir un propósito del resumen. Entonces yo, digamos, tengo una lectura y entonces yo tengo que definir con qué propósito voy a hacer el resumen. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una lectura sobre la Constitución Política y a mí me dicen haga un resumen de la Constitución Política, pero yo debería definir un propósito. Entonces, por ejemplo, ¿qué propósito se me ocurre? Yo les puedo decir a ustedes, hagan un resumen de la Constitución Política, pero con el propósito de resaltar los derechos fundamentales de las personas, de los ciudadanos, porque la Constitución Política puede traer mucha otra normativa que no tenga que ver solamente con derechos fundamentales, pero yo les voy a decir a ustedes, háganme un resumen de la Constitución Política, pero cuyo propósito, o sea, muéstrenme la información relevante con los derechos fundamentales de las personas. Entonces ustedes ya se van a enfocar de una manera diferente hacia ese resumen. Entonces, de acuerdo a lo que nos dice el profesor Guillermo Mejía, vamos a hacerlo con esta metodología. ¿Listo? Vamos a mirar por acá. Sí. Tenemos personas en sala, ¿no? No tenemos personas en sala. Y después él nos dice que hagamos una técnica que se llama skimming. ¿Qué quiere decir skimming? Dice que lo primero que yo tengo que hacer, lo segundo que debo hacer después de haber definido con qué propósito voy a hacer el resumen, es analizar el título de la lectura. Entonces yo solamente analizando el título debo llegar a algún tipo de conclusiones o esto me debe ayudar a direccionarme hacia dónde voy. Entonces, por ejemplo, el título de la lectura del ejemplo que tenemos, Constitución Política de Colombia. Nosotros ahí ya debemos saber de que estamos hablando como de una carta donde se van a presentar como los aspectos jurídicos y los aspectos más importantes para la Constitución, tanto del Estado colombiano como de la República Colombiana, como de también el comportamiento que tenemos que tener los ciudadanos y las instituciones que componen el Estado.
Entonces ya solamente con analizar el título yo ya tengo otra información. La tercera es, ya hicimos el skimming, ahora vamos a hacer el scanning. El scanning, como ustedes lo saben, pues hace alusión a algo como buscar. Entonces dice, leer por bloques. Entonces yo voy a tratar de partir esa constitución política en varios bloques. Ella de repente puede venir en diferentes capítulos. Entonces yo voy a empezar a leer por bloques. En el caso de una lectura, la lectura puede tener párrafos, ¿verdad? Entonces esos bloques ya van a ser párrafos. Entonces dice, subrayar términos, conceptos importantes, subrayar ideas importantes. Entonces, cuando yo hago ese scanning, yo les digo pues que ustedes ahí donde van a empezar a seleccionar las ideas más relevantes. Después de eso dice que extraer la idea principal por bloque. Esto sucede mucho, bueno, les voy a decir de qué consta esto. Consta de clasificar y jerarquizar las ideas y relacionar las ideas de acuerdo a la jerarquía. ¿Por qué el profesor Guillermo nos dice esto? El profesor Guillermo nos dice porque casi siempre que nosotros nos enfrentamos a la lectura de textos en lengua extranjera, como puede ser el inglés, más que todo se caracteriza el inglés, los norteamericanos usan mucho que ellos, cada párrafo que escriben tiene una idea principal importante. Puede que tenga otras ideas secundarias, pero por lo general son ideas que apoyan a una idea principal. Entonces, nuestro éxito cuando nosotros leamos y cuando resumamos textos en inglés va a ser tratar de encontrar esa idea principal de cada párrafo para de alguna manera pues hacer una síntesis de información que sea bastante fidedigna y bastante efectiva. El quinto paso es hacer mapping. Entonces dice, definir la estructura del resumen, hacer un mapping de las ideas principales, definir los párrafos contenidos en una sola idea principal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo como ya seleccioné, ya le di sentido para qué voy a hacer el resumen, ya tengo las ideas principales de los párrafos y las ideas secundarias, entonces hacer un mapping y definir los párrafos es como reorganizar esas ideas y decir cómo van a ir conectadas unas con otras para que tengan sentido. Y ya por último, construir un estilo propio del resumen articulando las ideas de acuerdo a su categoría, expresándolas en su tono neutro sin introducir un carácter personal. Ahí ya lo que vamos a hacer es ya la parte operativa, ya lo que vamos a hacer es armar como tal ya la estructura. Antes, la parte 5 era como preparar ese armado. En la parte sexta es cuando ya lo vamos a armar. Ahora, ¿qué es importante? No incluir detalles ni hechos secundarios ni ejemplos para tratar de que el texto del resumen no vaya a salir más grande que el otro. La extensión del resumen está entre 1/4 y 1/10 de la extensión original. No es camisa de fuerza. Para nosotros sabemos que en la otra metodología nos decían que entre 1/4 y 1/3. Aquí nosotros en ingeniería nos está diciendo que entre 1/4 y 1/10. ¿Qué es más grande, 1/10 o 1/3? Les pregunto yo a ustedes. Tercio. Tercio. ¿Es más grande 1/3 o 1/10? Tercio, profe. ¿Y por qué? Porque un tercio va más grande que un décimo. ¿Y cuál es la razón? Porque está más lejos del cero. Pues más que todo matemática porque está más lejos de 0, señor. Claro, una puede ser por la distancia relativa que haya en el punto neutro, que es el 0, pero debe haber otra razón que sea también conceptual. Les doy una pista, tiene que ver con el denominador. Sí, o sea que entre más grande sea el denominador, va a ser más pequeño. Exactamente, esa es la razón. Entre más grande sea el denominador, pues va a partir todavía más al numerador y el resultante va a ser más pequeño. Entonces, 1/3 es más grande. Entonces, como se dan cuenta aquí en ingeniería, ¿qué me quiere decir a mí que en ingeniería me manden a hacer un resumen tan pequeñito como 1/10? ¿Qué me querría decir a mí? En comparación con la gente de lenguaje que me dicen que entre 1/3 y 1/4. O sea, que sea muy específico, tal vez. Muy bien, quiere decir que nosotros en ingeniería tenemos la tendencia a ser demasiado específicos y a ser muy sintetizados en la información. Por el contrario, las personas del lenguaje, pues precisamente ellos basan como su fuerte en el uso de la palabra, en el uso del idioma. Entonces ellos por lo general, pues, ellos permiten que los resúmenes sean un poquito más grandes. Ahora, no es camisa de fuerza. Yo en lo particular, yo prefiero hacer los resúmenes de acuerdo a la metodología que nos dejó la profesora de literatura y lengua castellana, aunque también por lo general utilizo algunas cosas de esta metodología que les estoy enseñando. Ya aquí nos habla parte de los ensayos. Nos dice, bueno, ensayos. Los ensayos deben ser posición asumida frente a una lectura.
¿Qué quiere decir esto de posición asumida? Posición asumida quiere decir que un ensayo no es un resumen. O sea, hay que diferenciar entre un ensayo y un resumen. Un ensayo ya tiene que ver con una forma de pensamiento propia, una postura propia, unas ideas propias frente a un tema específico. Entonces me dice, hacer una reflexión sobre una lectura realizada y argumentar de manera escrita la posición crítica que se adopta frente a las ideas encontradas en una lectura. Primero, tiene que haber claridad en la argumentación. Segundo, pertinencia, hilación, consistencia y coherencia en la argumentación escrita. Tercero, implicaciones de los aportes encontrados. Cuarto, conclusión sobre la problemática tratada por el autor. Quinto, hacer la referencia del documento leído con su respectivo autor, es decir, hacer la bibliografía, hacer la citación y hacer la referenciación. Entonces, esto nos lo hace el profesor Guillermo Mejía Aguilar, que vuelvo y les digo, es el profesor que lidera la parte de gestión de procesos y proyectos a la cual hace parte esta asignatura. Entonces, ya vimos estas dos partes. De cómo hacer resúmenes. Entonces, les voy a decir algo. Voy a volver a definir la tarea. Entonces, por favor, para que ustedes la copien. Para el día viernes 29 de mayo, vamos a empezar a trabajar esta lectura en segunda lengua, que yo ya les envié a ustedes. Ahí dice primera lectura en lengua extranjera. Por favor, si a alguien no le ha llegado estos archivos, me verifica. El resumen es en inglés, ¿cierto? Sí, la lectura es en inglés. Y el resumen no, el resumen vamos a hacerlo en español, ¿listo? Ah, ok, ya sí, entiendo. El resumen vamos a hacerlo en español. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, bueno, si no tenemos más dudas, vamos a dejar el día de hoy ahí, porque nos quedaría en teoría faltando 1 hora, pero entonces vamos a hacer lo siguiente. En este mismo instante, pues se los sugiero que se pongan a trabajar esa lectura en segunda lengua, en lengua extranjera, para que no se les acumule el trabajo, porque pues les voy a decir que es algo extensa. Y entonces provisionalmente queda para el día viernes 29 de mayo. ¿Listo? Y por ahora, si en el caso en el que yo llego a hablar en secretaría y no me llegan a dar solución sobre la clase del jueves, provisionalmente, ¿qué les parece si la dejamos para los viernes a las 2 de la tarde? ¿Cómo se sintieron? Parece bien. ¿Sí les parece bien? Sería una solución que deberíamos encontrar, porque si no, definitivamente, yo prefiero hacerla el viernes en la tarde y no utilizar el fin de semana, pues porque quisiera que el fin de semana ustedes lo utilicen más pues para su trabajo Otra independiente. preguntita. Sí, Esas 12 hojas toca resumirlas en media hoja, o sea, a mano en el computador. que toca hacerla en computador y ustedes la tienen que resumir que quede de 1/3 o de 1/4 de la extensión original, como lo está diciendo las metodologías o los métodos que estamos viendo. ¿Listo? Digamos, entonces, si fuera ese mismo esquema, así como si utilizáramos el mismo tipo de letra y utilizáramos el mismo formato en el cual yo les envié, si tiene 12 páginas, entonces debería ser entre 4 y 5 páginas, por ejemplo. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, ¿alguien tiene alguna otra duda? Entonces les digo de una vez, si no tenemos novedades, nos vemos el otro viernes a las 2 de la tarde. ¿Listo? De todas maneras, yo voy a tratar de grabar las clases y si no se envían por correo electrónico, entonces vamos a tratar de subirlas a OneDrive o a cualquier otra plataforma que sea de almacenamiento de nube. ¿Listo? Entonces vamos a dejar de grabar en este mismo momento y damos por terminada la reunión. Entonces espero que pasen un buen fin de semana y les digo una vez, la hora que queda de clase, empiecen por favor a trabajar ya mismo el resumen de la lectura en segunda lengua. Entonces, hasta luego y que pasen buena tarde. Hasta luego, Listo, profe. profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien.